Buenos días, sean todos bienvenidos, los que nos visitan. Yo no sé si fue que quitaron sillas, pero se ve más lleno. Bueno, hemos venido a estudiar la palabra del Señor y continuar con nuestra serie en la epístola a los Colosenses, y hoy estaremos estudiando los versículos, en el capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Y como es nuestra costumbre, no por mera costumbre, sino porque necesitamos de la gracia del Señor para exponer su palabra y recibirla, y que ésta venga a afectar nuestras vidas y a transformarnos, vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, delante de ti, como indignos, como débiles, venimos, porque Cristo es nuestra dignidad, y también nos ha abierto el camino para venir a ti con confianza y mostrar que dependemos de ti, Señor, y confesamos que no nos creemos tan débiles como realmente somos. Señor, convéncenos de nuestra debilidad. Amén. Y que esta convicción nos lleve a clamar a ti con toda urgencia, en todo momento, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Amén. Señor, que tu nombre sea el exaltado en esta hora, en todo lo que se diga, en la manera en que recibamos esta palabra, que te honremos, que vayamos analizando nuestros corazones mientras vamos escuchando. Y oh Señor, venga, danos un deseo sincero de vivir a la luz de las cosas que hemos estudiado. Amén. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto, como indiqué, es Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. La ropa habla. Yo no estoy loco, no es que uno pasa por un closet y oye la ropa de uno teniendo una conversación. Pero la ropa habla. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que todos me entienden que la ropa comunica algo. La ropa comunica nuestros gustos. La ropa comunica nuestro pudor o carencia del mismo. Nuestra ropa comunica nuestros valores. Hasta comunica nuestro estatus socioeconómico. Por lo menos hay quienes lo entienden y lo interpretan así. Y el texto que vamos a estudiar hoy nos habla de ropa, pero en un sentido metafórico, con el fin de hablarnos de las virtudes que el Señor quiere que nosotros nos pongamos al llamársenos a vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. El creyente está llamado a vestirse de Cristo, al exhibir en su vida las virtudes de nuestro bendito Señor y Salvador. Y los 3 puntos que estaremos siguiendo en esta mañana son los siguientes. En primer lugar, veremos el diseñador y su diseño. Estaremos hablando de ropa. El diseñador y su diseño, versículo 12 en la primera parte. En segundo lugar, las piezas de ropa, versículo 12 en su segunda parte y el 13. Y por último, el cinturón en el versículo 14. Veamos primero el diseñador y su diseño. Versículo 12 al principio dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. La versión que estoy usando es la Nueva Biblia de las Américas. En algunas ocasiones, la Nueva Versión Internacional. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Muchos de nosotros conocemos y hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas de diferentes diseñadores de modas. Hemos oído de Tommy Hilfiger, hemos oído de Giorgio Armani, hemos oído de Hermenegildo Ciña, no sé si se pronuncia así. Hemos oído de Donna Karan. Pero muchos de nosotros nunca hemos visto ni el rostro de estas personas. No sabemos quiénes son, dónde viven, si están vivos, si ya han muerto. Mucho menos los hemos visto sentados diseñando algún traje o algún vestido. No sabemos nada de eso, no los hemos visto. En el versículo 12 de nuestro texto, Pablo empieza hablándonos del gran diseñador que diseñó un glorioso plan de salvación. Un plan que incluye la elección soberana de una cantidad innumerable de pecadores. Versículo 12 de nuevo. Entonces ustedes como escogidos de Dios. Él es el gran diseñador. Él fue el que diseñó el plan de salvación.
Y ese plan incluye la elección soberana de una multitud innumerable de personas. En Efesios 1:4 Pablo también habla del mismo tema cuando, alabando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Este es un acto de la pura y soberana gracia del Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios no le debe la salvación a nadie, por si acaso alguien quisiera quejarse y atreverse a decir, eso es injusto. Dios no le debe salvación a nadie. Antes de exhortar a los colosenses sobre lo que quiere llamarles a hacer en este pasaje, Pablo les recuerda a ellos de que ellos habían sido objetos de esa elección soberana y que por eso eran santos y amados de Dios, según el versículo 2 en su primera parte. Dice, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y qué dice Pablo al incluir esto de santos y amados? Bueno, por un lado, de que habían sido separados de este mundo, que Dios los había traído a Él y ellos eran posesión especial de Él. Eran santos, es lo que significa literalmente, separados para un propósito sagrado. Pero también eran amados. Con lo cual nos recuerda, hermanos, que la elección no es un acto soberano de Dios que es frío y calculado y mecánico, sino que es fruto del amor eterno de Dios. Somos amados en Cristo. Pablo les está diciendo a ellos con estas palabras, digamos, introductorias antes de llamarlos antes de darles la exhortación. Les está recordando a ellos, o les está diciendo, colosenses, recuerden que Dios los escogió a ustedes no escogieron a Dios. Ustedes son cristianos y son parte de la iglesia de Cristo por la pura gracia de Dios. Por la iniciativa misericordiosa de Dios. No se debe por nada que haya en ustedes, ni aun lo que Dios haya previsto que había de suceder en ustedes. No, todo es por pura gracia. Amén. Pero hay algo que quiero que ustedes entiendan. Pablo les dice que esa elección soberana tiene una meta bien específica, y esta es hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, a lo cual él hace referencia en Romanos 8:29, al decir a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo usa esta elección como la base de su exhortación. Es decir, colosenses, ustedes son elegidos por Dios, por lo tanto condúzcanse de esta manera. Porque aquellas personas a quienes Dios elige los conforma a su Hijo Jesucristo y deben por lo tanto exhibir esta y esta otra virtud o gracia espiritual. El diseñador y su diseño. Ahora, en segundo lugar, las piezas de ropa. ¿Qué es lo que se les llama a los colosenses a ponerse? Versículo 2 en la segunda parte dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Pablo empieza con un imperativo, es decir, con un mandato. Está en el modo imperativo. Vístanse. Vístanse. Lo opuesto a lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice allí. Si él lo pone ahí. Pero ahora, desechen, literalmente quítense también todo esto, y ya eso lo estudiamos, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Pablo ya les ha exhortado a ellos que se quiten eso, como quien se quita una ropa vieja y sucia. Quítenselo en el sentido de ya no practiquen esas cosas. Ya ustedes han sido librados de esas cosas. Pero ahora en el versículo 12 les dice pónganse. En el 8 quítense esto, pero es para ponerse esto otro. El Señor no nos deja como nos encontró cuando nos salvó. Él nos va a santificar, Él nos va a transformar. Y algo distintivo de toda ropa es que se ve. Yo lo miro a ustedes, veo diferentes colores, veo ropa. Ustedes me ven a mí también. Todos ven la ropa. La ropa es algo que se ve.
Todo aquello a lo que se nos exhorta en los versículos 12, 13 y 14 de nuestro texto son gracias, son virtudes que la gente ve. Son gracias y virtudes que la gente siente, que les impactan a ellos. Así como la ropa se ve. Y así como la ropa también causa un impacto, positivo o negativo. Así como todos los pecados del versículo 8 afectan a los demás que nos rodean, las gracias de los versículos 12 al 14 afectan también a los demás que nos rodean. Es decir, que aquí tenemos por delante, hermanos, en este pasaje, un llamado a vivir en comunidad. Aquí no se nos llama a vivir aislados. Porque si usted mira cada una de las cosas que se nos llama a ponernos, todas ellas se exhiben hacia los demás. Y no podemos practicarlas estando solos en nuestra casa, desconectados de todos los demás en la iglesia. ¿Quién puede ser compasivo si no conoce las necesidades de los demás? ¿Quién puede ser bondadoso y hacerle bien al otro si no tiene comunión ni relación con el otro? ¿Quién puede ser humilde? Oh, muy humilde se ve aquel que no tiene relación con nadie. Pero tan pronto entra en comunión con los demás, empieza a ver personas que lo sobrepasan, se despierta el orgullo. Y ahí se da cuenta de lo muy orgulloso que es. Pero si tú te la pasas desconectado de tus hermanos en Cristo, tú te creerás muy humilde. Y te estarás engañando a ti mismo. Todas estas gracias son para ser ejercidas en el contexto de la comunidad o familia llamada la iglesia, donde el Señor nos ha colocado desde que nos salvó. Tus virtudes, al igual que tus pecados, me afectan a mí. Mis virtudes y mis pecados te afectan a ti. Versículo 8, los pecados que debemos quitarnos. Versículo 12, 13, 14, las gracias que debemos ponernos. Revístanse, dice el texto. Pero ¿de qué debemos vestirnos? ¿Qué es lo que se nos llama? ¿Cuáles son esas piezas de ropa que se nos llama a ponernos después de habernos quitado la ira, el enojo, la maledicencia, los insultos y el lenguaje ofensivo? Veamos cada una de estas piezas de ropa. Individualmente trataremos de dar una breve definición de cada una de ellas. Abundaré un poquito sobre cada una de ellas. Y al final de cada una estaré haciendo preguntas para que nos evaluemos, para ver dónde estamos con respecto a cada una de estas gracias espirituales. La primera pieza que Pablo menciona es tierna compasión. Tierna compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es ese sentimiento de tristeza y de identificación con el dolor ajeno. Cuando nos duele enterarnos de que alguien sufre, cuando se conmueven nuestras entrañas al conocer del dolor ajeno. Y como quien dice, ponerse en el lugar del otro y pensar. Y a veces decimos, yo no puedo imaginarme el dolor que debe estar pasando esa persona que perdió ese ser querido tan cercano. No puedo imaginármelo, porque es que lo decimos porque hemos tratado de hacerlo y no lo logramos. Y nos abruma solo el pensarlo, imagínense vivirlo. Compasión. El dolernos con los que se duelen, el llorar con los que lloran, es realmente sentir compasión. Pero Pablo dice, la califica diciendo, llamándola tierna compasión. Es decir, una compasión afectuosa, una compasión que realmente se desprende del corazón, como la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos donde vemos la compasión del Señor exhibirse con toda claridad es en Mateo 9, versículo 36, donde dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, y ahora usa un símil, como ovejas que no tienen pastor. ¿Está subrayada alguna palabra ahí? Sí. Fíjense, gracias. Fíjense, viendo. ¿Por qué subrayé eso? Bueno, porque la compasión fue una reacción de haber visto algo. Nosotros tenemos que estar atentos a nuestros hermanos. Nosotros, para poder conocer la situación que nos llama a mostrar nuestra compasión, tenemos que enterarnos, tenemos que preguntar, ¿cómo está el hermano? Interesarnos en ellos. El Señor vio una multitud, y lo que vio en ellos, vio personas como ovejas sin pastor, personas desamparadas, sin guía espiritual. Y eso lo movió a la compasión. Él las vio como personas angustiadas y abatidas. Eso es digno de compasión.
Y en nuestro texto se nos llama a vestirnos de esa clase de compasión, la compasión de Cristo. De compasión, lo contrario a la compasión sería la apatía, la indiferencia. ¿Y cuánta gente indiferente hay a nuestro alrededor en esta sociedad? Quizás años atrás siempre ha habido apatía e indiferencia en el ser humano, pero no sé, pero en esta época por alguna razón como que resalta mucho. Quizás años atrás uno viera una persona, dos personas peleando y uno se metiera a separarlos, o alguien siendo maltratado y uno se metiera a hacer algo o decir algo. Hoy día sacan su teléfono y lo filman y lo suben a las redes sociales, como para mostrar, yo estuve ahí. Una pelea o un asesinato hoy día para muchos es una oportunidad para lucirse en las redes sociales de que yo estuve ahí, yo lo vi, mira la evidencia de que yo fui testigo de esa atrocidad. Sí, pero ¿qué tú hiciste con el que fue a golpeado? Ni al 911 llamaste por lo menos. No, yo estaba demasiado rápido, iba a llegar tarde del trabajo, pero tuviste tiempo para filmarlo. Indiferencia, apatía. ¿Cuán compasivos somos, hermanos? ¿Cuán compasivos somos tú y yo? Se nos conmueve las entrañas al ver a un hermano en aflicción o al saber de la aflicción de un hermano. ¿O justificamos nuestra apatía minimizando el dolor ajeno? O sea, que ese hermano es un ñoño. ¿No será que ese cuadro de tristeza que ha llevado a otros a compadecerse y a dolerse ha expuesto tu propia indiferencia y apatía? Pero tenemos que buscar una manera de justificar por qué nos sentimos tanta compasión para con ese hermano en necesidad. Fue que se lo buscó, lo botaron de trabajo, seguro fue sin saber, seguro fue por irresponsable. Ahora, hermanos, ¿de qué vale sentir compasión? Porque definitivamente por la obra del Señor en nosotros, los que estamos en Cristo, compasión hay. Debemos seguir abundando más y más en ella y crecer en ella, pero hay compasión por la gracia del Señor. Y si sentimos dolor cuando vemos a un hermano en necesidad o sufriendo, lo sentimos. Y eso es lo que nos lleva a orar por ellos, es lo que nos lleva a tratar de aliviar, a interesarnos por ellos y preguntar cómo están. Pero la pregunta es ahora, ¿de qué vale sentir compasión si no hacemos nada al respecto? Sí, teniendo el poder para hacerlo, me refiero. Porque a veces va a haber compasión, pero no va a haber mucho que podamos hacer. Miles y miles de víctimas de ese terremoto horrible que hace poco ocurrió. Uno ve las noticias y sus entrañas se conmueven, pero uno no puede mover ni una sola de esas piedras para sacar a nadie. No puede orar por ellos, pero ya, no se puede hacer nada más. No podemos. ¿Qué hacemos cuando sentimos compasión? Eso nos lleva a la segunda pieza de ropa aquí, que es la bondad. Hay una conexión aquí. Esto tiene sentido lo que está diciendo el apóstol. El bondadoso es el que, además de sentir compasión, se sienta con el quebrantado de corazón para consolarlo, para animar su alma, para edificarlo. Es el que, además de dolerse de la necesidad financiera del hermano, mete la mano hondo en el bolsillo, abre la cartera y dice: hermano, ten, que yo sé que tú estás pasando por necesidad. Compasión primero y luego la bondad. Es el que, además de orar por el hermano descarriado, sale a buscarlo y se esfuerza por restaurarlo con la palabra de Dios, para que vuelva otra vez a servir al Señor con fidelidad. No decimos con nuestra indiferencia: allá Él. Muy bien dijo J. Adams hablando de la compasión, cito: la compasión es el factor motivante. La bondad es la compasión haciendo algo por el otro. El factor motivante es esencial. El Señor quiere que nos vistamos de tierna compasión, pero no nos conformemos con la tierna compasión. Hay que también vestirse de bondad. Esa es otra capa que hay que ponerse encima. Bondad que nos lleve a hacer algo por el otro.
Veamos un texto donde vemos la bondad del Señor, y la bondad del Señor, que es en sí su compasión en acción. Mateo 20, versículo 34. Cito, dice: Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Ven, Jesús no se quedó en la compasión. Él hizo algo por los ciegos. Les tocó los ojos. Miren la acción. Compasión y bondad. Mateo 14, 14, otro ejemplo. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. ¿Y qué de las veces que el Señor alimentó a miles? Que en una ocasión dijo: yo no quiero que se vayan por ahí, que se van a desmayar del hambre. Denle algo de comer. Señor, pero solamente tenemos esto. Hizo un milagro y los alimentó. Compasión en acción, es decir, bondad. Bondad. ¿Y qué de ti, qué de mí, mi hermano? Hacemos algo para aliviar el sufrimiento ajeno. Y no necesariamente y únicamente tienen que ser hermanos en Cristo. Nos compadecemos de aquellos que están en necesidad, aunque no conozcan del Señor. Mucho más si estamos hablando de un alma perdida. Eso es lo que debe motivarnos. La compasión debe llevarnos a mostrar bondad. ¿Y qué mayor bondad que darle a conocer el Evangelio de vida a un alma perdida? Oramos por ellos. Le damos lo que tenemos, o nos duele darlo para eso. ¿Qué hacemos con el hermano que ha caído? ¿Procuramos su restauración o que se la busque como pueda? Vayamos evaluándonos, hermanos, a la luz de estas cosas. Esto debe llevarnos a orar: Señor, aumenta mi compasión, aumenta esa bondad que tú quieres que yo manifieste. Otra pieza de ropa que debemos ponernos, sumamente importante, y aquí dedicaré un poquito más de tiempo, es la humildad. Porque aquí sí estamos carentes. Es que generalmente todos los seres humanos carecemos mucho de la humildad. En comparación con la compasión y la bondad, la humildad es otro asunto totalmente aparte, en cierto sentido. Porque yo me atrevo a decir que, en cierto sentido, la compasión y la bondad son un poco más, en muchos casos, aún la gracia común de Dios, una reacción natural de los seres humanos ante el sufrimiento ajeno. ¿Quién se va a reír? ¿Quién va a estar en el piso rodando de la risa viendo los reportes sobre lo que ha pasado en ese terremoto? Tiene que ser una persona demente, apta para un manicomio. No hay que ni conocer al Señor, porque el Señor, como imagen suya que somos, nos compadecemos del dolor ajeno. En ese sentido es casi natural. Más fácil, se podría decir. Pero la humildad no sale así tan natural, ¿no? No es lo mismo. La pregunta es: ¿por qué es que carecemos tanto de humildad? Aún entre creyentes. Porque el orgullo, el pecado que es lo opuesto a la humildad, está demasiado arraigado en nosotros. Y porque a veces, aún como creyentes, no tomamos tan en serio el pecado del orgullo y no luchamos contra él según la palabra de Dios y en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a crecer en alguna gracia si no estamos clamando al Señor para que nos la aumente? Tan orgullosos somos que a veces podemos hasta llegarnos a enorgullecer de nuestra humildad que creemos que tenemos. Es como aquel que dice: yo soy tan humilde que ni me doy cuenta de lo humilde que soy. La gente me lo tiene que decir. Obviamente se está enorgulleciendo de su supuesta humildad. No hay pecado, hermanos y amigos, no hay pecado más engañoso, sutil, difícil de detectar y de subyugar que el pecado del orgullo. El puritano John Boyce dijo con mucha percepción: así como la muerte es el último enemigo, el orgullo será el último pecado que será destruido en nosotros. Eso está bien arraigado ahí adentro. Y dime si tú no tienes problemas con eso, mi hermano, a pesar de que estás en Cristo y a pesar de que le conoces ya por tantos años.
¿Qué es el orgullo? Ya que estamos hablando de la humildad, es bueno definir su contraparte, ¿verdad? ¿Qué es el orgullo? Es bien simple definirlo. Es tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. La manera más simple es esta. Es tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. La humildad es lo contrario. Miren cómo se nos llama la humildad en Romanos capítulo 12, versículo 3, leyendo de la versión nueva, versión internacional. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Simplemente mencionar un par de cositas aquí de este texto. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Dice del que debe tener porque todos debemos tener un concepto de nosotros mismos. Y dice del que debe tener porque hay un concepto apropiado, correcto, bíblico, realista y balanceado de nosotros mismos. Es decir, no es tampoco algo bíblico y agradable al Señor el que nos aplastemos tanto en nuestro concepto de nosotros mismos que minimicemos la obra de la gracia de Cristo en nosotros. Tú has crecido en amor para con tus hermanos y es un deleite servir a tus hermanos. No digas que tú eres un inútil. No digas que tú no sirves, que tú casi no te preocupas por los hermanos. No niegues la realidad de lo que Cristo ha hecho en ti. Tú eres un esposo amoroso, tú eres una esposa que respetas a tu marido y tienen una buena relación. No nieguen eso, no se jacten de ello, pero den gloria al Señor por ello. Amén. El problema está cuando nos pasamos de ese sentido, manera de pensar de nosotros que debe ser según el texto, conforme a una debida moderación. Y dice según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Es decir, según la medida de la gracia y el nivel de crecimiento en esa gracia que el Señor te haya dado. Si tú sabes que tú llegas hasta aquí, yo sé que es difícil de medir de esa manera física, pero para ilustrarlo, si tú sabes que tú llegas hasta aquí en tu fe, no creas que tú estás hasta aquí, ni tampoco te ves hasta aquí abajo tampoco, según la medida que el Señor te haya dado. El humilde piensa de sí mismo con moderación. Reconoce sus áreas débiles, como reconoce también las áreas en las que ha crecido. Reconoce las áreas donde él ve progreso, como reconoce también la gracia, las áreas en las que está viendo retroceso por su descuido. No negando lo que Dios ha hecho. Él reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Se ha podido servir, se ha podido hacerle de bien a muchos hermanos. Si los hermanos dan testimonio de la ayuda que le ha sido el ejemplo de ese otro hermano, todo eso él se lo atribuye al Señor y le da la gloria a él. Primero los Corintios 4:7 dice una pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes o por qué te jactas como si no se te hubiera dado, si no te lo hubieran dado? Nuestro orgullo es una negación de lo que el Señor ha hecho. Nuestro orgullo es quererle robar a Dios la gloria que solamente le pertenece a Él. Es un pecado horrible. El humilde reconoce que sin el Señor nada puede hacer, por eso depende de Él. Nunca se olvida, el humilde, nunca se olvida, al igual que todos los demás, que Él es un pecador y merecedor de la gracia de Dios. Pues como vemos, hermanos, por esto que esta definición de orgullo y la manera en que Romanos 12:3 nos llama a ser humildes y tener un concepto moderado de nosotros mismos, la batalla entre el orgullo y la humildad se libra en la mente, en nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos. Tiene mucho que ver con la manera en que pensamos, no tanto reaccionamos, sino ahí está la raíz de cada uno de nuestros pecados, en nuestra manera de pensar. De ahí la necesidad de que nuestra mente esté instruida por la palabra de Dios y que clamemos al Señor que por medio de esa palabra nos siga transformando y llevándonos a vernos a la luz de lo que la Escritura nos enseña. Vernos como indignos pecadores, vernos como débiles que somos, vernos como aquellos que todo lo que tienen lo han recibido de la mano del Señor. Pero es que el orgullo, la dificultad de tratar con él es lo sumamente sutil que es. Sumamente sutil que, mira,
Hermano, tú te puedes ver en una ocasión delante de la presencia del Señor en oración, con un corazón contrito y humillado, quebrantado, diciendo al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo soy un iracundo. Yo he estado explotando en ira en estas últimas semanas. He herido a mis seres queridos. Perdóname. Ten misericordia de mí, Señor. Yo soy débil. Termina su oración. 17 minutos después, su esposa le dice que se quiere sentar con él para expresarle una inquietud. Y la esposa le dice con todo cariño, con todo el respeto, de que ha notado últimamente que ha estado muy irritable y que de todo explota. Oye, le explota de nuevo y dice, ¡oh! Pero él acaba de humillarse delante del Señor, reconociéndose. Entonces, luce humilde delante del Señor, pero como un arrogante delante de la mujer. ¿Ves qué sutileza, hermano? O eso que llamó, o que se parecía humildad delante del Señor, realmente no lo era. Humildemente aceptamos la amonestación de un hermano, pero con mucha arrogancia le reaccionamos a nuestros seres queridos más cercanos cuando vienen a señalarnos el mismo pecado que el hermano nos señaló. ¿Tú sabes por qué humildemente reaccionamos delante del hermano? Porque queremos darle la impresión al hermano de que somos humildes. Entonces no hay humildad ahí. Eso es puro orgullo disfrazado. En nuestro texto se nos llama a vestirnos de humildad hacia los demás. Ese es el énfasis, hacia los demás. El énfasis de nuestro texto no es humildad hacia Dios o delante de Dios o en relación a Dios, sino en relación a los demás. Cabe entonces hacernos preguntas tales como ¿cómo me veo cuando me comparo con los demás? ¿Con quiénes me comparo? ¿Con quiénes me comparo yo? ¿Hay alguien a quien tú tienes en poco porque te crees superior a ese hermano o a esa persona por algo que tienes que él o ella no tiene? ¿Cuánto valoras a los hermanos que te sobrepasan en su vida espiritual o que tienen más dones que tú? ¿Cuánto lo valoras? ¿Te irrita saber que ellos te han sobrepasado? ¿Cómo te hace sentir si ese hermano que llegó quizá muchos años después de ti a la iglesia, hoy día por el avance que ha habido en su vida espiritual, porque el Señor ha prosperado su diligencia y le está usando en una manera más evidente, no que sea mejor que tú por ello, pero le está usando más que tú? Te está eclipsando, hermano. Así lo verás si hay orgullo. Si no, lo verás como un don de Cristo a esa iglesia. Te gozarás con ese hermano por su progreso y mucho más te gozarás porque el nombre del Señor está siendo glorificado. ¿Cuán propensos somos a ver la falta de los demás? El orgulloso tiende a ver más fácilmente la falta en el otro. ¿Conoces lo que es gozarse con los que se gozan? Especialmente cuando Dios le ha dado a ese hermano aquello que tú por años has deseado y él a ti no te ha dado. Te puedes gozar sinceramente y gozosamente y humildemente con el hermano en ello, o te crea una molestia en el corazón. Dice Thomas Brooks, el puritano, el alma humilde se regocija con los logros y las gracias de otros, tal como lo hace con los propios. Se goza en los logros y las gracias de los demás. El humilde, el alma humilde. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo supremo de humildad, ¿verdad? Después de decirle a los colosenses, después de Pablo decirle a los colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, creo que el versículo 2 o 3, que nada hagan por contienda, que nada hagan por egoísmo o por vanagloria o por orgullo, ¿verdad? Es lo mismo. Le dice, miren cómo que ustedes tienen que pensar. Miren la mente humilde y el corazón humilde que debe haber en ustedes. Y le presenta el cuadro de la humildad sin comparación del Señor Jesucristo. Dice él en los versículos, en Filipenses 2, 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Hermanos, el texto lo dice claro. Jesús no se aferró al hecho de que Él era Dios. Si Él se hubiera aferrado a ese hecho, Él hubiera dicho, no, yo no voy a rebajarme, yo no voy a humillarme por seres indignos como eso, que yo mismo creé y que se han rebelado contra mí. Ellos no lo merecen. Yo soy Dios, yo no voy a humillarme. Él no se aferró a eso. En un sentido, Él puso eso a un lado, en su humildad. Y sí vino, y sí se hizo hombre, y sí se humilló a sí mismo. ¿Y nosotros de qué nos aferramos? ¿De qué es que tanto nos aferramos para hacernos creer, para convencernos de que superamos a alguien? Que es de carne y hueso como nosotros, que es hecho a la imagen de Dios como nosotros, que es un pecador como nosotros, que si no se baña hiede como nosotros. Perdonen esa expresión tan gráfica, pero la verdad, ¿de qué nos aferramos tú y yo? ¿De que el carrito ese es mejor marca que el del otro? ¿De que la ropita esa tiene nombrecito de los diseñadores que mencioné al principio? Eso es pura tela. Pero de algo nos aferramos. ¿De qué es que nos estamos aferrando? Si Él, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios. Pasemos ahora a la mansedumbre. También debemos vestirnos de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la gracia que nos ayuda a subyugar el enojo y a reaccionar de manera contraria a lo que nuestro corazón nos sugiere cuando somos heridos, ofendidos, menospreciados. Alguien la definió muy simplemente como poder bajo control. La mansedumbre es poder bajo control, porque esa ira nuestra es poderosa. Puede arremeter contra alguien y acabar con esa vida. El enojo es peligroso, pero por la gracia del Espíritu de Dios obrando en nosotros, la mansedumbre viene a ejercer, nos ayuda a dominar, a subyugar ese enojo. Es como un león, uno lo ve en uno de esos, en los circos, el que lo doma. El león es poderosísimo, puede acabar con la vida de ese individuo y dejarlo en pedazos. Solamente con esas garras que tiene puede arrancarle quizás un brazo al individuo. Pero el león sujeto a ese domador es algo maravilloso y asombroso, y eso ilustra lo que la mansedumbre hace. Nos doma, nos ayuda a domar el enojo. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y eso lo vemos en su vida al leer los evangelios. Provocado ferozmente por los fariseos, líderes religiosos, le llamaron Belcebú, que echaba fuera a los demonios por Belcebú, que le llamaron hijo ilegítimo. Muchos insultos le lanzaron. Y él reaccionaba con mansedumbre. ¿Y acaso no es mansedumbre el que él, mientras le crucificaban, clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando la bofetearon públicamente, le dijo, si he hecho algo malo, ¿en qué estuvo el mal? Pero si no he hecho nada malo, ¿por qué me abofeteas? ¿Y nosotros cuán mansos somos? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos provocan, especialmente los que son chiquitos, que son candela? No es que son candela, en el sentido de que tienden a ser más fastidiosos o molestosos, lo que sea. Tú vienes de tu trabajo explotado, cansado, y tú te prometes una tarde, el resto del día, tranquilo, en chancletas, con los pies para arriba sobre una mesa, disfrutando de un partido de fútbol, después de una buena cena, y seguir leyendo tu buen libro cristiano, todo en paz y tranquilidad, bonanza, sosiego. Pero no siempre es así.
Cuando empieza el muchachito, la muchachita a molestar, a decir que fulanito le quitó el juguetito y que... ¿cómo tú reaccionas en esos momentos? ¿Cómo tratamos con los pensamientos que nos vienen cuando alguien casi se estrella contra nosotros en una carretera? No le lanzaremos insultos, no. Nuestra reacción instintiva no será sacar una de nuestros brazos y hacer una señal indecente, pero estoy hablando de los pensamientos, que son lo que empieza antes de cualquier otra acción. ¿Cómo tratamos con esos pensamientos? ¿Sabes que una de las mejores cosas que para hacer en momentos como esos en la carretera es cambiar esos pensamientos antes de que ya empiecen a hervir, tornar eso en una oración y decir gracias Señor por haberme librado de un accidente? Amén. Póngase a orar. Póngase a orar y ore por ese maniático que va como un loco por ahí. Uno dice, ¿dónde está la policía? Porque nunca están por ahí. Pero sí están para agarrar a uno cuando uno doble y se le olvidó poner la luz. Ora por ese. Que el Señor lo salve. Ellos parecen que tienen más seguridad de salvación que uno, porque anda, mire, que si se mueren y yo tan seguro, parece para dónde van. No, hermanos, nos toca a nosotros tratar con nuestros corazones. Vestirnos de mansedumbre. Paciencia, también debemos vestirnos de paciencia. ¿Y quién nos dice que necesita paciencia? Todos. ¿Qué es la paciencia? Bueno, con relación a Dios, la paciencia es esa disposición sumisa que nos ayuda a nosotros a someter nuestra voluntad a la de Dios y esperar que Él actúe según su calendario y no el nuestro. Amén. Al tiempo tuyo, Señor, ayúdame a seguir esperando pacientemente tu voluntad. Yo sé que mientras yo espero, tú estás obrando, aunque yo no vea ese obrar. Señor, ayúdame a confiar en ti. Amén. Paciencia para con Dios, esperar pacientemente en el Señor. ¿Cuántos años no nos llaman a esperar callado en Él? Es un llamado a esperar pacientemente en Él. Pero con relación a los demás, ahí es que la piña se pone agria. Es más difícil. La paciencia en ese sentido es la capacidad para sobrellevar las ofensas y las injusticias que los demás cometen contra nosotros, oigan este elemento, sin pagar mal por mal. Ahí que está la paciencia. El no pagar mal por mal. El tener que confrontar algo o a alguien, el tener que decir esto es injusto, eso se puede hacer. Pero aún eso se puede hacer con la debida paciencia. Pero el énfasis de nuestro texto, hermanos, es lo segundo, es la paciencia nuestra para con los que nos provocan. Además, la paciencia nos ayuda también a esperar, oigan esto, nos ayuda a esperar que los demás crezcan. A veces queremos que la gente cambie rápido, que nuestro ser querido cambie, que nuestro esposo cambie en esa área de su vida que está débil, que nuestra esposa de un salto de repente, que de un día a otro ya sea como debería ser. O queremos también que nuestros hijos inmediatamente absorban, entiendan todo lo que le hemos dicho, sus implicaciones, y que tengan absolutamente todo lo que le hemos dicho en cuenta a la hora de tomar una decisión. Pero vemos las torpezas que vienen, vemos las malas decisiones que vienen, y vemos un sinnúmero de cosas que son un llamado a nosotros de ejercer paciencia y decir, acá, pero el Señor no es paciente para conmigo. ¿Cuántos años llevo llorando? Señor, ayúdame en mi vida de oración. No es lo mismo no es lo mismo que antes, ni es lo que debería ser. El Señor lleva muchos años aguantándonos, siendo paciente con nosotros. Nosotros debemos también serlo con los demás. El que es paciente está dispuesto a esperar mientras Dios va formando el carácter de mi hermano. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Yo no sé. ¿Cuándo un hermano va a ser más diligente en tratar de crecer en esa área? Yo no sé. Pero el Señor, ayúdame a esperar. Porque el amor, como veremos más adelante, todo lo espera. Es paciente. El impaciente, por otro lado, quiere cambios de los demás y quiere esos cambios no hoy, no, ayer lo quiere. Inmediatamente quiere cambios. Y se molesta y se irrita cuando no ve que la gente cambia o mejora en cierta área de su vida. Cristo es nuestro ejemplo supremo de paciencia. ¿Cuán paciente se mostraba Él con sus discípulos, hermanos?
a pesar de su ignorancia muchas veces. ¿No habéis leído, le tenía que decir él? Ustedes son judíos que conocen desde pequeñito las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ustedes no se acuerdan de lo que dice? Era paciente para con ellos a pesar de su torpeza, a pesar de su orgullo, a pesar de su falta de fe, a pesar de la impulsividad de Pedro. Pero hermanos, todas estas gracias que se nos llama a ponernos son las que nos preparan para hacer las dos cosas más que ahora Pablo nos exhorta a hacer. Ya no a modo de ponernos, sino a modo de actuar. Y eso lo encontramos en el versículo 13. Porque cuando estamos creciendo en compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, entonces podemos hacer lo que dice el versículo 13, soportándose unos a otros. Sopórtense unos a otros. Esto lo podemos hacer cuando estamos creciendo en toda esta gracia que he mencionado, que hemos visto ya. ¿Por qué ustedes creen que hay parejas cristianas que llevan muchos años casados y puede que ya hayan llegado al punto donde ya ni se soportan unos a otros? Eso pasa. No se soportan. ¿Por qué pasa eso? Porque hay hermanos en iglesias que antes tenían una buena relación, eran buenos amigos y hoy no se aguantan. ¿Por qué? En los dos definitivamente hay algún nivel de apatía o malicia, orgullo, enojo, resentimiento, impaciencia. En otras palabras, no están creciendo espiritualmente. Es bien simple. No están creciendo espiritualmente. Y el problema no es el otro, como tendemos a pensar. El problema somos los dos. En una manera u otra, somos los dos. Hay un dicho en inglés que no lo había buscado realmente, pero siempre me ha llamado la atención que, bueno, voy a decir el equivalente en español mejor. Él también se entiende muy bien. Dos no pelean si uno no quiere. Amén. Dos no pelean si uno no quiere. Si un individuo te llama a pelear y te levanta los puños y dice vamos a pelear y tú te niegas a pelear, si quieres que se dé golpe él solo, porque tú no vas a pelear, ahí no hay pelea. No, ahí hubo una provocación, un llamado a pelear, pero no hubo pelea porque tú no peleaste. En todo problema conyugal, problemas entre marido y mujer, siempre, definitivamente ambos deben con humildad preguntarse, no qué está haciendo el otro mal, sino que en qué estoy yo contribuyendo al problema. Porque en algo estoy contribuyendo. Que quizás uno más que el otro, muy probablemente, pero ambos en algo estamos contribuyendo. En todo conflicto siempre debe haber esa actitud humilde, hermanos, pero si no hay humildad, vamos a vivir señalando al otro. Siempre señalando al otro. Es que casi yo no puedo casi ni soportar a ese hermano. Es que me saca de quicio. No te sacará de quicio por lo impaciente y orgulloso que tú eres. Pues entonces eso te llama a trabajar contigo. El Señor te puso ese hermanito ahí para enseñarte lo muy débil que estás en esa área. El Señor ha rodeado las iglesias con hermanitos así que nos sacan de quicio. Yo no tengo nadie en mente, se lo digo. No, de verdad, no tengo nadie en mente, pero en la realidad en toda iglesia siempre va a haber un hermanito que le saca de quicio a la persona. Hay un hermanito que hace muchos años, tú me has entendido, que lo iban a buscar a una ciudad en Nueva York para traerlo a una iglesia. El hermanito siempre bajaba tarde. Siempre así llega la gente tarde. Luego un día confrontaron al hermanito. Y el hermanito respondió, pero eso estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Que iba a llegar. Miren, si alguna vez el calvinismo ha provocado a alguien, fue ese día. La predestinación no cayó muy bien en ese vehículo. ¿Cuán propensos somos a aún echarle la culpa al Señor? ¿Verdad? No vemos que el problema somos nosotros. Fue el Señor que me dio esa pareja, fue el Señor que me dio ese hermano,
El problema siempre es el otro, no yo. La realidad es, hermano, que aunque sea difícil la persona, el Señor nos manda a soportarlo. Y con paciencia. Pues deja de enfocarte en las deficiencias del carácter del otro. Examina tu propio corazón y conducta y confiesa tus propios pecados. Y entrégate a luchar en dependencia del Señor para que te ayude a crecer en esa área. Hay matrimonios que han mejorado grandemente por la gracia del Señor cuando cada uno de ellos ha empezado a darle vuelta ese dedo y a señalárselo a sí mismo y empezar a abrir su corazón delante del Señor y reconocer que yo he estado contribuyendo también. Señor, perdóname, mi amor, tenemos que hablar. Yo me he dado cuenta, al leer la Escritura, o al estar sentado un domingo en la iglesia, el Señor me habló y me exhortó a mirarme a mí mismo. Y en verdad que yo también soy el problema. Pero también el texto dice en el versículo 13, perdonándose unos a otros, terminando el tiempo, perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Este deber también depende muchísimo de las demás gracias espirituales y también es uno muy difícil de cumplir para nosotros. El perdonar a los demás es difícil. Pedir perdón es difícil por nuestro orgullo. Perdonar también es difícil. Siempre habrá alguien contra quien tendremos alguna queja porque esa persona nos va a ofender. O nosotros ofenderemos a esa persona. Aún sin darnos cuenta, a veces ofendemos. ¿Y qué es perdonar según las Escrituras? Bueno, estos son algunos de los frutos de lo que vienen y son evidentes cuando uno ha perdonado de corazón a alguien. Uno no sigue teniendo en contra de esa persona lo que le perdonó. No lo sigue usando. ¿Que se olvida completamente? No se va a olvidar completamente. Pero cada vez, con el pasar del tiempo, por la gracia del Señor, más frecuentemente le vendrán esos pensamientos a la persona de la ofensa que cometieron contra mí. No sacarle en cara al perdonado lo que le hemos perdonado es otra manera de manifestar que hemos perdonado según las Escrituras. Y por supuesto también cuando no le guardamos rencor a la persona. Cuando no le guardamos rencor a la persona. Y Pablo aquí entonces pasa a presentarnos cuál es el patrón a seguir a la hora de perdonar. El patrón no soy yo. El patrón no son mis sentimientos. El patrón no es ahora la conducta, depende de cómo se porten. No. El patrón es Cristo. Miren, versículo 13 en la segunda parte. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo fue el perdón de Cristo? Para entonces entender cómo debe ser el nuestro. El perdón de Jesucristo para con cada uno de los que hemos creído en Él fue gratuito. Ninguno tuvimos que pagar por Él. No lo merecemos, no lo ganamos. No crean la mentira de que el perdón es algo que la gente se gana. No pongas a cumplir penitencia a aquel a quien tú quieres perdonar, diciéndole básicamente, hasta que tú no hagas esto y esto y esto, yo no te perdono. No, eso no es bíblico. Cristo no hizo eso contigo. Él perdona gratuitamente. Él perdona gustosamente. No dice la Escritura que Él es amplio en perdonar, que se deleita en perdonar. Lo dice. Así nosotros debemos, aunque sea duro para nosotros, debemos decir, Señor, mi deseo es agradarte, mi deseo es ser como tú, ayúdame a perdonar a esa persona de todo corazón. El perdón del Señor también es total. Es un perdón total. Él ha perdonado todos tus pecados. Tú sabes, hermano, que cuando el Señor te mira a ti, Él no siente cierta incomodidad cada vez que te ve por algo muy grande que Él te tuvo que perdonar. No. Él te ha perdonado y te ama con un amor perfecto. Amén. Eterno, infinito. La promesa la tenemos en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos, no de alguna maldad, no de 2 maldades, no de una docena, toda maldad. Su perdón también es completo, es total. Amén. Pues el Señor nos dice en este pasaje de hoy que así es que Él quiere que nosotros nos perdonemos unos a otros. Comentarista que uso mucho en esta serie es Max Anders y él comenta, cito, los perdonados están obligados a ser perdonadores. ¿Eso es verdad? Así como tú fuiste perdonado, perdona, dice el texto. Los perdonados están obligados a ser perdonadores. El diseñador y su diseño
2, las piezas de ropa, ya hemos visto. Por último y más brevemente, el cinturón, versículo 14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Así dice la versión de las Américas, pero hay otra traducción que es preferible por aquellos que son estudiosos del original, y también así lo han traducido muchas versiones, entre ellas la Nueva Versión Internacional, y de hecho la misma versión Reina Valera la traduce como es en la opinión de muchos expertos, de algunos expertos, de lo que pude consultar, que la mejor traducción es la siguiente, según la Reina Valera: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El énfasis no es la unidad, es el vínculo perfecto. Un vínculo es una unión o una atadura que une a dos o más personas o dos o más cosas. Es un vínculo. La gracia del amor, según este texto, es el vínculo, es la atadura, es como el cinturón que une a las demás gracias. Imagínense que cada una de estas gracias que Pablo nos llama a ponernos fuera como un tipo de, es una pieza de vestir, pero una encima de la otra. Nos ponemos primero la compasión, luego encima la bondad, luego la mansedumbre, la humildad. Cada una de esas gracias, cuando ya la tenemos todas puestas, estilo esos mantos que se ponían antes y túnicas y cosas así, ellos usaban también un cinturón. Entonces Pablo nos dice en el versículo 14, ahora amárrense todas esas cosas, amárrense todos esos mantos y túnicas con el cinturón de la unidad, del amor. Es la idea. La gracia del amor es la gracia que debe permear a todas las demás gracias que hemos mencionado. Porque miren, una persona puede mostrar compasión, y hay personas que en la gracia común del Señor lo hacen, no son ni cristianos. Puede mostrar compasión, bondad, mansedumbre, paciencia, y hasta soportar a personas difíciles y no hacerlo motivado por amor. Es importante notarlo aquí. Es solo el amor que nos permitirá ejercer todas estas virtudes en una manera que agrade al Señor. Porque el Señor es lo que busca el corazón. El Señor está mirando el corazón, la motivación del corazón. Muy bien dijo John MacArthur, cito, el tratar de practicar las virtudes de los versículos 12 al 13 sin amor es legalismo. Bien dicho, puro legalismo. ¿Por qué tú lo haces? No, porque hay que hacerlo. Porque es justo, es bueno que la gente nos necesitamos unos a otros. Es muy lindo. Es muy lindo mostrarnos compasión. Es muy lindo mostrar el soportarnos unos a otros y ser una comunidad unida. No, el Señor dice, háganlo, pero háganlo por amor. Por amor. Y ahí lo que se nos llama a hacer en 1 Corintios, lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, en este capítulo, que hayamos conocido como el capítulo del amor, por lo menos de los versículos 1 al 7, Pablo empieza en los primeros 3 versículos de este capítulo diciéndonos cómo sin el amor, todos los sacrificios que podamos hacer, todas las cosas grandes que podamos lograr, para el Señor no tiene sentido ni valen nada si no son motivadas por un verdadero amor. Miren lo que dice. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, él está hablando con un lenguaje hiperbólico o una manera exagerada para comunicar un énfasis. Si hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta parte tiene que ver con la comunicación con los demás. Si yo me comunico con los demás y pudiera hablar en todos los idiomas, y pudiera hasta, si fuera posible, hablar en el idioma de los ángeles, aunque realmente no hay evidencia de que ellos hablan otro idioma, pero es una manera hiperbólica de hablar. Si yo tuviera lograra todas esas cosas y me parara a predicar en todos esos idiomas diferentes, si no lo hago por amor, ni de beneficio voy a ser un mero ruido molestoso al oído de los demás. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, ahora tiene que ver con su entendimiento y conocimiento de las cosas. Y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y ahora habla de su sacrificio por los demás. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces Pablo dice, el amor es esencial por eso. Y yo les voy ahora a decir a ustedes
cómo actúa, cómo se comporta el verdadero amor. Porque el amor es más que un sentimiento. Dice versículos 4 al 7, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Yo espero que ya vayan viendo lo que hemos estudiado, lo que Él ya nos mandó a ponernos, está aquí. Paciente, bondadoso. Lo de la envidia y el amor no es jactancioso, está hablando de humildad. No se porta indecorosamente. Leí una vez que un comentarista dice que eso significa, yo creo que Matthew Henry, que eso significa que el amor, cuando uno ama a alguien, uno no lo avergüenza en público. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia. El amor no dice, oye ahí, qué bueno que... No. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, no de una manera ingenua. Si hay evidencia de lo contrario, no lo siga creyendo, porque la evidencia te dice que no es así. Pero si la persona te dijo que hizo lo que hizo y lo hizo bien, créelo por amor, a menos que tú recibas evidencia de lo contrario. Todo lo espera cambios, espera que el Señor obre, todo lo soporta. No vamos a abundar en cada una de estas cosas porque ese no es el propósito, y también el reloj me está hablando hace rato. Hemos visto el diseñador y su diseño, hemos visto las piezas de ropa que debemos ponernos, y hemos visto el cinturón que las amarra a todas y realmente que debe permearlas a todas, porque debemos ser compasivos con amor, debemos ser bondadosos con amor, misericordiosos con amor, humildes con amor, soportar a los demás con amor, perdonar con amor. Amigo que nos visitas en esta mañana, tú me has oído hablar, aquellos principalmente que son cristianos, que en lo que Cristo ha hecho una obra y le ha dado la gracia para realmente aplicar estas cosas y vivir a la luz de estas cosas. Yo estoy seguro y te puedo decir de parte de todos ellos que cuando ellos dicen amén, lo que están diciendo es, por un lado, amén, es verdad que yo no estoy creciendo en esa área como debería. Amén es mi deseo sincero de crecer en ella, porque yo quiero parecerme más al Señor Jesucristo. Pero toma un momentito en tu mente todas estas gracias que hemos visto, estas virtudes. ¿No te agradaría acercarte a una persona, o seguro es tu experiencia, que te encanta asociarte y hablar y tener relación y amistades con personas que son compasivas? Tú no te relacionas con gente que son indiferentes, que no le importa el dolor ajeno. Tú encuentras eso un poco repugnante, ¿verdad? No se repugna ver gente así. También gente que son humildes, en el sentido de que no andan promoviéndose a sí mismas, ni exaltándose, y reconocen que el otro también lo hizo, y especialmente en el trabajo, que tú ves que esa persona fue la que más trabajó, pero a la vez, cuando es la hora de conmemorar a aquellos que han hecho el trabajo, él se asegura de decir, no, esto fue un trabajo de equipo. Tú dices, wow, me llamó mucho la atención, mira, esa persona fue la que más trabajó, o la que más hizo, ¿verdad? Porque usó su experiencia, lo que sea. Y nos incluyó a todos. Qué bueno, qué hermoso es eso. Y nos encanta asociarnos con personas así. Nos llama la atención. No huimos de gente así, que son humildes, mansos, que son bondadosos. Cuando nosotros te llamamos a Cristo, te llamamos a alguien que es así, pero de una manera infinita. Él mismo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Y miren qué incentivo da para venir a Él. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Nosotros no te llamamos a un Salvador que es un déspota. No te llamamos a un Salvador abusivo. Te llamamos a un Salvador que se presenta a sí mismo y lo es, como aquel que es manso y humilde de corazón. Aquel que no arremeterá contra ti cuando tú tropieces. Aquel que no querrá acabar contigo cuando tú por quinta vez el mismo día peques contra Él. Él es paciente, misericordioso, compasivo. Y cuando te llamamos a Cristo, no te llamamos a un concepto. No te llamamos a un conjunto de reglas que tienes que cumplir para pertenecer a un grupo local específico llamado Iglesia Fulana de Tal. No, te estamos llamando a tener una relación personal con el único Salvador de pecadores.
Te llamamos a alguien, no a algo. Ese alguien es manso y humilde de corazón. Ese alguien es compasivo. Ese alguien se deleita en perdonar a los pecadores. Mira, se deleita en perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido. Jovencitos, niños, ustedes también necesitan a ese Salvador. Ustedes también pecan contra Él. Ustedes también nacieron pecadores y sus pecados les ofenden. Vengan a Él. Él dice que Él es manso y humilde de corazón. Mira lo que promete: y hallarán descanso para sus almas. Amén. Tu pecado descanso no te va a dar. Te va a turbar la conciencia, te va a alejar más de Dios. Y sin Cristo, y mueres así, te vas a perder para siempre en el infierno. Pero el Salvador, manso y humilde, da descanso a las almas. Tú no estás cansado ya de vivir para ti. No estás cansado ya de vivir para lo temporal y lo material. No estás cansado ya de seguir sirviendo el placer. Cuando el Salvador te invita y dice en este texto: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Pues pon tu confianza en Él, amigo. Clama a Él que tenga de ti misericordia. Te limpie de toda tu maldad, de todos tus pecados. Te reconcilie con el Padre y te lleva a la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Confesamos, Señor, que al ver cada una de estas piezas de ropa espiritual que debemos ponernos, nos vemos cortos, nos vemos muy lejos de lo que tú demandas de nosotros, y especialmente cuando nos comparamos con la compasión, la bondad, la humildad y mansedumbre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pero Señor, tú nos has llamado a ti, tú has estado formando a Cristo en nosotros. Te rogamos que cada una de estas gracias se vean cada vez más claramente en nosotros. Que nosotros podamos exhibirla en una manera que te exalte a ti, que sea un testimonio poderoso en este mundo tan apático y tan indiferente, tan ensoberbecido y endurecido. Oh Señor, que seamos luminares en este mundo de maldad. Glorifícate entre nosotros. Bendice nuestro tiempo ahora. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.